¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a tocar un tema muy especial en este bloque, en este programa, en esta transmisión que nos vincula no solo con Argentina, sino con toda Latinoamérica, porque vamos a hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con el resguardo de los patrimonios. Mucha gente, muchas familias que han generado fortuna, que han generado riqueza a lo largo de los años y que ven en otras latitudes la posibilidad de resguardar el patrimonio familiar, el patrimonio empresarial, ¿no? Frente a diversos factores que se dan, pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser políticos. Ya nos comentará el invitado que tenemos el día de hoy, que no está en los estudios. Estamos aquí en el centro de Lima, exactamente en la Plaza San Martín de Lima, Perú, y vamos a entrar en un contacto virtual con Argentina. Está con nosotros Fernando Marengo, él es Chief Economist de Black Toro. Nos va a hablar acerca de esta importante empresa multinacional de corte global, pero también sobre la realidad que atañe a la economía en América Latina y la posibilidad de que los grandes capitales ya no formen parte del capital que está en el país. O sea, ¿por qué si yo soy un connacional de un país deba tener la obligación de tener todo mi patrimonio en este país? Es importante conocer, descubrir las oportunidades que nos dan economías, mercados sólidos a nivel mundial, a nivel histórico, y eso nos va a comentar Fernando Marengo. Fernando, bienvenido a Tecnología y Negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por tu participación en el programa. Coméntame primeramente cómo está el clima, en dónde te ubicas específicamente en este momento. En este momento estoy en Buenos Aires, está lluvioso, frío. Lluvioso. Sí, lluvioso y frío, pero mi vida transcurre entre las oficinas de Buenos Aires y la de Miami, y después viajando por toda América. Incluso hace un par de semanas estuve por ahí por Lima de visita. Claro que sí. Y cuéntame, Fernando, bueno, estuviste en Lima hace pocos días, tuviste un encuentro con importantes empresarios peruanos y a propósito de esa visita, cuéntame inicialmente desde tu perspectiva como economista, ¿cómo ves la realidad económica de América Latina? A ver, América Latina para mí está transcurriendo un periodo claramente favorable. Yo digo, hay tres factores que afectan directamente una región o un país en cómo se relaciona con el resto del mundo. ¿Qué le pasa a sus socios comerciales? Y en realidad, más allá del conflicto bélico en Irán y el impacto que tuvo sobre el precio del petróleo, la expectativa no es de una recesión en el mundo, quizás una pequeña desaceleración de actividad económica, pero no una recesión, con lo cual los socios comerciales seguirán creciendo, quizás un poco menos, pero creciendo. Lo segundo, que es muy importante en el caso de América Latina, es la suba del precio de materias primas. Venimos de 3 años de suba del precio del oro, que arrastró el precio de la plata, el precio del cobre al alza, pero también vemos que el precio del litio más que se duplicó en los últimos meses. Viene subiendo el precio de productos agropecuarios, de carne. Todos estos son los productos que produce América Latina. Entonces, cuando uno ve la evolución de los precios internacionales, fue favorable a América Latina. Y hay un tercer factor que son los movimientos de capitales. Y en eso, los movimientos de capitales, básicamente lo que se está viendo es que el mundo, yo diría, post pandemia, está experimentando un proceso de diversificación de portafolios. Y ese proceso de diversificación de portafolios, una de las regiones beneficiadas de América Latina. ¿Qué es lo que vemos? Que la tasa de interés que pagan los gobiernos de países llamados desarrollados están en niveles altos y creciendo, pero que en realidad los beneficiados es la deuda corporativa de empresas tanto investment grade como high yield. También vemos parte de ese proceso de diversificación que fue al oro y otro tipo de minerales, pero vemos que parte del proceso de diversificación fue
a la reducción de la sobretasa que pagan las economías emergentes en general, pero particularmente de América Latina. Entonces, cuando uno combina todo esto, yo diría, es un escenario favorable a América Latina. Y hay un cuarto punto que no se puede dejar de lado en el análisis, que a fin del año pasado el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sacó un documento hablando de su estrategia de seguridad nacional, y básicamente lo que está planteando Estados Unidos es que luego de un par de décadas en la cual yo diría la situación de América Latina estuvo relegada dentro de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos, dentro de su estrategia de seguridad nacional dice que el foco de su estrategia vuelve a ser América Latina. Y para bien o para mal, nos guste o no nos guste, creo que es algo clave a tener presente que Estados Unidos, después de 20 años de no prestarle atención a América Latina, de golpe dice que su estrategia de seguridad nacional es prestarle atención a América, el foco es América Latina, donde creo que Estados Unidos lo que está buscando es el abastecimiento de materias primas de manera segura. ¿Qué quiere decir? Necesita el abastecimiento de materias primas, que son todo lo que produce América Latina, y de países que sean amigos o estén alineados con la visión de los Estados Unidos. Entonces creo que en los últimos 6 meses tenemos muchos ejemplos de situaciones en las cuales el Estado americano de una u otra forma estuvo tomando decisiones que impactaron sobre las distintas economías de América Latina, ¿no? Fernando, muy interesante lo que mencionas y habías, dentro de los factores, digamos, que generan este movimiento de capitales, mencionaste la pandemia, ¿no? Has mencionado Estados Unidos, quizás lo más cercano al tema político. Sin embargo, dentro de la realidad latinoamericana hay un movimiento bastante constante de derecha hacia izquierda, ¿no? Que se sigue dando en toda la región, ¿no? Gobiernos de izquierda, después pasa a gobierno de derecha. Esto de alguna u otra manera lo hemos experimentado en la economía peruana en el 2021 con la llegada de Pedro Castillo al poder, y que generó un interés de parte de los empresarios peruanos para poder migrar capitales. Tiene que ver, esa es mi pregunta, tiene que ver, es un factor importante el tema político, la presencia fuerte de una tendencia en el gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, ¿eso genera movimiento de capitales? A ver, yo diría claramente es algo que cruza toda América Latina y creo que hay 2 factores. El primer factor importante, que América Latina en general, cada país con sus particularidades, son economías bastante volátiles. Tienen crecimiento, caída, depreciación de tipo de cambio, apreciación, se acelera la inflación, se desacelera. Temas de seguridad en general son más débiles que otras regiones del mundo, seguridad jurídica, instituciones, una serie de cosas. Y yo creo que el sentimiento del empresario de América Latina es, yo en mi país de origen ya estoy tomando riesgo. ¿Qué quiere decir? Yo vivo en un país determinado, tengo mi negocio en un país determinado, salgo a la calle todos los días en un país determinado, donde son economías, de nuevo, con una volatilidad mayor al promedio del mundo, y eso me genera, ya estoy asumiendo cierto nivel de riesgo. Entonces, dada esa percepción del riesgo que tomo en mi país de origen, ¿qué prefieren hacer muchas de las familias de América Latina? Buscar un lugar más seguro, un refugio de valor, donde mantener parte de su patrimonio financiero e incluso algunas partes de su patrimonio real, con inversiones reales. Pero de nuevo, creo que hay un sentimiento de que el riesgo uno ya lo está asumiendo en su país de origen, entonces prefiere alguna inversión menos riesgosa y esa la hace fuera de América Latina. Claramente, los procesos electorales y los vaivenes que están caracterizando a América Latina, que pasan de extrema derecha y extrema izquierda o de centro derecha, centro izquierda, dependiendo del país, eso genera que cuando aquella familia o aquel grupo empresario o aquel individuo
que generó un cierto nivel de riqueza ve amenazado su patrimonio financiero, bueno, en esos momentos ¿qué hace? Bueno, en esos momentos profundiza la salida de capitales buscando cobertura. Casos extremos, podemos citar el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Argentina, son casos extremos. Pero después tenemos el caso, por ejemplo, de Boric en Chile, que cuando intentó hacer una reforma de constitución, claramente una parte de los capitales chilenos empezaron a salir fuera de Chile y de América Latina. El caso de Castillo en Perú también se puede ser un caso testigo, otro caso Petro en Colombia. Todos estos son casos donde el empresario que tomando riesgo en su país, invirtiendo, y digamos claramente tomando una decisión empresaria de riesgo, tiene una tasa de rentabilidad donde esa rentabilidad o ese ahorro de alguna manera se empieza a ver amenazado por gobiernos de ideología centroizquierda o de izquierda, que lo que hacen, tratan de buscar refugio. Y el refugio claramente está fuera de América Latina. En ese sentido, ¿cuál es la tendencia que puedas percibir en América Latina de parte de los empresarios, de las personas que poseen un patrimonio y que lo quieren resguardar fuera de su país? ¿Mantenerlo de forma financiera, bancaria, como dinero en sí, o invertir en proyectos inmobiliarios? Las dos cosas. En realidad yo creo que hay un fuerte interés por proyectos inmobiliarios porque creo que una percepción, por lo menos se habla mucho, de que al ladrillo lo puedo tocar. Digamos que eso es una propiedad y la propiedad está ahí y yo la veo, la alquilo, la puedo usar y es un bien material que no pierde su valor. Es el sentimiento de muchos. Ahora muchos hacen inversiones financieras. Y en realidad yo creo que ahí empieza la conversación de en qué conviene invertir. Bueno, lo que es necesario es tener un asesoramiento. Porque uno muchas veces, ¿qué es lo que piensa? Que comprando un departamento, una propiedad, una vivienda, no sé, pongamos por el ejemplo, en Estados Unidos, yo preservo mi valor. Pero claramente el precio de las viviendas cambia a lo largo del tiempo, y no solamente que cambia a lo largo del tiempo, sino que también tiene mucha volatilidad. Ahora, a diferencia de lo que puede ser un índice de acciones, que uno se mete en un teléfono y puede ver online segundo a segundo cómo va cambiando de precios, en el caso de la vivienda quizás la volatilidad es aún mayor, pero no se lo ve minuto a minuto. Entonces creo que ahí hay un sesgo a pensar, mejor tener una propiedad porque es más seguro, pero si uno pudiese ver la fluctuación en el precio de las propiedades minuto a minuto como un índice accionario, yo creo que la gente se llevaría muchas sorpresas. Claro que sí. Justamente dentro de lo que es inversiones inmobiliarias se dio mucho en el mercado latino, oportunidades de visado para Estados Unidos, ¿no? En calidad de empresarios, haciendo una inversión inmobiliaria, ¿no? Que tiene un costo específico que ha sido todavía aumentado en su tarifa. Eso, y sumado a la crisis migratoria, por ejemplo, que se ha dado en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump con respecto a los latinos, ¿eso ha generado alguna posible inestabilidad dentro de lo que es las inversiones o resguardo de patrimonio de latinoamericanos en Estados Unidos? La verdad que no se sintió que se haya retraído ese nivel de inversión. Creo que la economía americana, y especialmente para América Latina, por una serie de características, el mismo uso horario, que está relativamente cerca de muchos países de América Latina, una serie de cosas. Yo creo que la búsqueda de ese seguro, de esa menor volatilidad para América Latina sigue siendo los Estados Unidos. Claramente, para latinos y extranjeros en general que viven en los Estados Unidos, que no tenían una situación migratoria regularizada, lo que sea, claramente el gobierno de Trump le generó mucha incertidumbre, mucho miedo y mucho ruido. Pero para el inversor extranjero,
digamos, a ver, Estados Unidos, un país que recibe capitales e inversiones de todo el mundo y sabe cómo tratarlo al inversor para que se sienta seguro en los Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Bien, con esto terminamos el programa de Tecnología y Negocios, una transmisión especial con Fernando Marengo, Chief Economist de Black Toro desde Argentina. Nos vemos, Dios mediante, la próxima emisión de Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales.